Prepárate para una inmersión en un caso que conmocionó a España en los años 70. El crimen del siglo. Exacto, es el crimen del siglo, como lo apodó la prensa. Hoy nos adentramos en los asesinatos de la familia Alexander en Tenerife. Un caso envuelto en un velo de misterio, fanatismo religioso y horror que aún resuena décadas después. Uf, solo de pensarlo ya me dan escalofríos. Lo que encontramos fascinante y a la vez escalofriante es esa convergencia de elementos casi inexplicables. Una familia alemana, una secta secreta, aparentes profecías, un triple asesinato Como brutal, si fuera poco, la fuga de los perpetradores de una institución mental. es como si cada detalle agregara una capa más de oscuridad a este enigma. Totalmente. Empecemos por el principio. ¿Quiénes eran los Alexander? ¿Qué los trajo a Tenerife? Provenían de Hamburgo, Alemania Occidental. Ajá, Harald y Dagmar, los padres, formaban parte de la sociedad Lorber, la sociedad Lorber. una secta con elementos gnósticos y cristianos, una mezcla un tanto peculiar. Ya con eso nos podemos hacer una idea de su sistema de creencias. ¿Y cómo influyó esta secta en sus vidas? Fue un factor determinante en los trágicos eventos que sucedieron. Aquí es donde la historia da un giro siniestro. A ver, cuéntame. Harold interpretó las enseñanzas de la secta a su manera. A su manera. Sí, se convenció de que él era el elegido El elegido. y que su hijo Frank era un profeta Un profeta. destinado a salvar a la humanidad. Imagínate la presión sobre el joven Frank, Que se iba. tratado como una figura divina desde su infancia. ¿Cómo puede un niño desarrollarse sanamente bajo esa carga? Es imposible. Es una infancia distorsionada por la creencia ciega. Totalmente. ¿Y el resto de la familia? ¿Cómo encajaban las hermanas en esta dinámica familiar tan peculiar? Frank tenía 3 hermanas, 3 hermanas. Sabine y las gemelas, Marina y Petra. Ajá. Toda la familia giraba en torno a las supuestas profecías y la figura central de Frank. Entiendo. Un ambiente ya de por sí perturbador, Ya de por sí. que se vio agravado por el abuso sexual de Frank hacia su madre y hermanas. Lo más inquietante es que Harold, en lugar de proteger a su familia, justificaba los abusos como una forma de mantener la pureza familiar, No me puedo creer lo que estoy oyendo. aislándolos del mundo exterior. Es terrible. Se mudaron a Tenerife para escapar de las consecuencias de estos abusos. Exacto. Era de esperar. Cuando el escándalo salió a la luz en Alemania, la familia huyó a Tenerife en busca de un nuevo comienzo, o al menos eso creían. ¿En busca de un nuevo comienzo? Se establecieron en Santa Cruz, en una casa en la calle Jesús de Nazareno. Un nombre que se grabaría a fuego en la memoria colectiva, junto a la tragedia. Exacto. La calle Jesús de Nazareno. Un nombre cargado de simbolismo para una historia tan oscura. Sin duda. ¿Puedes relatarnos cómo se desarrollaron los eventos en la fatídica noche de los asesinatos? Por supuesto, la noche del 16 de diciembre de 1970. 16 de diciembre de 1970. Mientras una de las gemelas, Sabine, Claro. cuajaba en la consulta de un médico alemán en otra ciudad, Ajá. el horror se apoderó del hogar de los Alexanderin, Esto convirtió a Sabine en la única superviviente de la familia. un destino marcado por la tragedia. Qué destino tan cruel. ¿Sobrevivir para cargar con el peso de la tragedia? Totalmente. ¿Qué fue lo que desencadenó la violencia esa noche? Según los testimonios de Harold y Frank, el joven, que entonces tenía 16 años, 16 años. afirmó haber percibido una presencia demoníaca en su madre, Dagmar. En Dagmar. Describió su mirada como fría como el hielo Frío como el hielo. y con una sonrisa sarcástica. Una sonrisa sarcástica. Indicios que, según él, delataban la posesión demoníaca. Espera, solo por la mirada de su madre. Esa fue la justificación para lo que pasó después. Así es. No puedo creerlo. Convencido de que su madre estaba poseída, Frank la atacó brutalmente con una percha de madera hasta dejarla inconsciente. Con una pecha. Lo escalofriante es que Harald, Harald. en lugar de detener a su hijo, acompañó el acto tocando música religiosa y recitando salmos. Es una escena que nos hace cuestionar la delgada línea que separa el fanatismo de la locura. Total. Es difícil comprender cómo la distorsión de la realidad puede llegar a tales extremos. La mente humana es compleja y a veces impredecible. Fue la muerte de Dagmar el final de la violencia esa noche. Desafortunadamente no. Después de asesinar a Dagmar, Frank y Harold mutilaron su cuerpo. Mutilaron su cuerpo. Un acto que escapa a cualquier lógica. Es horrible. Le extirparon los pechos y los genitales, una crueldad inimaginable. Dios mío. Es difícil procesar la magnitud del horror. Es un acto que nos deja sin palabras, Y las gemelas, que fue de Marina y Petra. cegados por su delirio. Delirio. Convencidos de que las gemelas también estaban poseídas. No puedo ni imaginarme la escena. Entraron en su habitación. ¿Las asesinaron también? Sí, al igual que con Dagmar, las golpearon hasta la muerte y las mutilaron.
Es una espiral de horror sin fin. Parece que la supuesta pureza que defendían Harold y Frank se basaba en la violencia más extrema. Una paradoja que nos deja sin palabras. Desde luego. Lograron escapar después de cometer semejante atrocidad. Intentaron huir a Alemania, Huir a Alemania. pero al no tener pasaportes, regresaron a buscar a Sabine. Claro. Le confesaron los crímenes al Dr. Trenkel, O Dr. Trenkel. que estaba con ella en ese momento. Imagínate la escena. Horrorizado, alertó a las autoridades. La pobre Sabine, enfrentándose a la confesión de su padre y hermano. Es desgarrador. Debió de ser terrible. 2 días después, la policía se presentó en la casa. ¿Y qué encontraron? Se encontraron con la macabra escena del crimen, Un escenario dantesco. que confirmaba la confesión de Frank y Harold. Así que los detuvieron. ¿Qué ocurrió en el juicio? Se hizo justicia. El juicio se celebró en marzo de 1972. Marzo de 1972. La defensa alegó enajenación mental, Enajenación mental. mientras que la fiscalía pedía la pena de muerte para Harold Pena de muerte. y 40 años de prisión para Frank. La pena capital, un tema controvertido, Por supuesto. pero que en un caso como este genera un debate moral complejo. Totalmente. ¿Cuál fue el veredicto del tribunal? El tribunal dictaminó que ambos eran inimputables por los crímenes debido a su estado mental. ¿Inimputable? No se les consideraba responsables de sus actos. Quiere decir que quedaron en libertad. Sin ninguna consecuencia. No, exactamente. A ver. Fueron internados en una institución mental en Carabanchel, Madrid. Sin embargo, Sin embargo, a principios de los 90 lograron escapar. escaparon y ¿qué pasó después? Los encontraron. ¿Se sabe algo de su paradero? Hasta el día de hoy, Increíble. el paradero de Frank y Harold Alexander sigue siendo un enigma. Es como si se sus hubiera tragado la tierra. La Interpol emitió una orden de búsqueda en 1995, pero no hay rastro de ellos. Sabine. ¿Se sabe algo de ella? ¿Cómo logró rehacer su vida después de semejante trauma? Se cree que Sabine regresó a Alemania y se hizo monja, Un final triste, pero comprensible después de todo lo que vivió. desde luego. Es una historia terrible, Sin duda. llena de fanatismo, violencia y misterio. Y lo más inquietante es que el último capítulo de esta tragedia aún está por escribirse. Exacto. ¿Quién sabe si algún día se resolverá el misterio de la familia Alexander? El tiempo dirá. Este caso nos deja con una profunda sensación de inquietud, ¿verdad? Es como si la historia de los Alexander se hubiera congelado en el tiempo, esperando una resolución que tal vez nunca llegue. Totalmente, este caso va más allá de una simple crónica de sucesos truculentos. Sin duda. Nos obliga a reflexionar sobre el poder del fanatismo, la influencia de las sectas y cómo la manipulación puede llevar a cabo actos tan atroces. Exacto. La sociedad Lorber, aunque poco conocida, jugó un papel fundamental en esta tragedia. Sus enseñanzas, interpretadas de manera radical por Harald, crearon una realidad distorsionada dentro del núcleo familiar. Es escalofriante pensar que Harald y Frank no se veían a sí mismos como criminales. En su mente estaban llevando a cabo una especie de purificación, liberando a sus víctimas de una supuesta posesión demoníaca. Esa es la parte más perturbadora. La convicción con la que actuaron, alimentada por el fanatismo religioso, les permitió justificar lo injustificable. Es un recordatorio de que las ideas, por muy absurdas que parezcan, pueden tener consecuencias devastadoras cuando se llevan al extremo. Y este caso también nos hace cuestionar el papel de la salud mental. Tienes razón, aunque el tribunal dictaminó que Harold y Frank no eran responsables de sus actos por enajenación mental. Me pregunto si se podría haber detectado algún tipo de trastorno a tiempo. Es difícil saberlo con certeza a estas alturas, pero es innegable que la salud mental juega un papel crucial en este tipo de tragedias y no podemos olvidar a Sabine, la única superviviente de esta historia. Imagínate el trauma que tuvo que soportar, la carga emocional de perder a toda su familia en circunstancias tan brutales. Es posible que Sabine cargue con un profundo sentimiento de culpa, preguntándose si podría haber hecho algo para evitar la tragedia. Es desgarrador pensar en lo que Sabine tuvo que vivir, perder a su familia y luego enfrentarse a la realidad de que su padre y hermano fueron los responsables. Y lo peor es que no sabemos cómo le fue después. Encontró la paz en un convento. ¿Logró superar el trauma? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. La historia de Sabine, al igual que la de Frank y Harald, está envuelta en un manto de misterio. El crimen del siglo nos deja con más preguntas que respuestas, y esa es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. ¿Y qué te ha impactado más a ti de este caso? ¿Qué te ha dejado pensando?
Para mí, lo más perturbador es la frialdad con la que Frank y Harold llevaron a cabo los asesinatos. No solo la brutalidad de los actos en sí, sino la planificación, la mutilación de los cuerpos. Todo indica una ausencia total de empatía, una desconexión absoluta con la realidad. Es como si hubieran actuado en un estado de trance guiados por una fuerza oscura que les despojó de toda humanidad. Exacto, y eso es lo que hace que este caso sea tan aterrador. Nos recuerda que la maldad puede manifestarse de las formas más inesperadas, incluso en el seno de una familia aparentemente normal. Y que la línea que separa la locura de la razón puede ser muy delgada, especialmente cuando se cruza con el fanatismo religioso. ¿Qué nos dice este caso sobre la influencia de las sectas y la manipulación? Las sectas pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas prometiendo respuestas fáciles a preguntas complejas, creando un sentido de pertenencia y propósito. Pero esta búsqueda de significado puede tener un alto precio, como vemos en el caso del de Alexander. La manipulación puede llevar a la distorsión de la realidad, a la justificación de actos atroces en nombre de una ideología o creencia. Es fundamental, entonces, ser conscientes de los peligros de la manipulación y el fanatismo. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de caer en estas trampas? La educación y el pensamiento crítico son nuestras mejores armas. Debemos fomentar el cuestionamiento de las ideas, incluso las que nos parecen atractivas o reconfortantes. Es importante promover la tolerancia, el respeto a la diversidad de opiniones y la búsqueda de información desde diferentes perspectivas. Tienes razón, la información y el diálogo son claves para combatir la manipulación y el fanatismo. Y no olvidemos la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de nuestros seres queridos, estar atentos a las señales de aislamiento, cambios bruscos de comportamiento o ideas extremistas puede ayudarnos a prevenir tragedias como la que estamos analizando. Este caso, por terrible que sea, nos puede servir como una lección, como un llamado a la reflexión, aprender a identificar las señales de peligro, a proteger a los más vulnerables, a no mirar hacia otro lado ante el fanatismo y la intolerancia. Exactamente, porque solo a través de la concienciación y la acción podemos evitar que historias como la de los Alexander se repitan. Es nuestra responsabilidad como sociedad construir un mundo donde la razón prevalezca sobre el fanatismo, donde la empatía triunfe sobre la violencia. Una tarea difícil sin duda, pero necesaria. Este caso nos ha dado mucho en qué pensar, ¿verdad? Totalmente, el crimen del siglo es una ventana a la oscuridad del alma humana, pero también un recordatorio de nuestra capacidad para la compasión, la justicia y la búsqueda de la verdad. Y aunque el misterio del paradero de Frank y Harold sigue sin resolverse, la historia de los Alexander nos deja un legado importante. Nos recuerda la importancia de luchar contra el fanatismo, de proteger a los más vulnerables y de nunca olvidar que la línea entre la razón y la locura puede ser más delgada de lo que pensamos. Así es. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una pregunta. ¿Qué medidas podemos tomar como individuos y como sociedad para evitar que la tragedia de los Alexander se repita? Reflexiona sobre ello, investigas, comparte tus ideas porque solo a través del diálogo y la acción podemos construir un futuro más justo y seguro para todos. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy en el crimen del siglo. Esperamos que este caso, por terrible que sea, les haya hecho reflexionar sobre la importancia, la tolerancia, la empatía y la lucha contra el fanatismo. Hasta la próxima, y que la razón ilumine siempre nuestro camino.